Vámonos al tema del día de hoy. Aprueban informe contra candidatura independiente y las deja a un paso de desaparecer. Bueno, una comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer un informe en contra de las candidaturas independientes al considerar que son contrarias a la Constitución. Los legisladores se preparan para erradicar de forma definitiva esta figura política en la sesión prevista para este martes a partir de las 10 de la mañana. Tras la aprobación del informe, las candidaturas independientes quedan solo a un paso de ser eliminadas por ley, ya que el proyecto que las suprime solo espera una aprobación en segunda discusión antes de ser enviado al presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si promulga u observa la normativa. Según el presidente de la comisión, el diputado Elías Huesín Chávez, la mayoría de los legisladores que estudiaron el informe está de acuerdo en el fondo con la erradicación de las candidaturas independientes. Al pronunciarse en esos términos se refirió al artículo 216 de la Constitución que establece a los partidos políticos como la única vía para postular candidaturas a la presidencia, al Congreso y a los cargos municipales. Muy bien, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la posible eliminación de las candidaturas independientes en la Cámara de Diputados? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la eliminación de las candidaturas independientes en la Cámara de Diputados? Yerjan, adelante. Bueno, miren, a raíz de la modificación constitucional del año 2010, la República Dominicana elevó el nivel jurídico en niveles astronómicos, valga la redundancia. Es decir, creció mucho en derecho, avanzó inmensamente, aunque quizá la gente no lo vea así. Pero los que somos estudiosos del derecho, específicamente del derecho constitucional, lo sabemos. Y con la creación precisamente del Tribunal Constitucional en el año 2010 y que comenzó a operar a partir del año 2013, los derechos fundamentales adquirieron una protección formidable. Y para poder explicar lo que el fondo de mi comentario, voy a hacer algo que sucedió precisamente acá en San Francisco de Macorís. En un momento determinado, un colegio privado de acá retuvo unos documentos de una menor de edad, estudiante, con el alegato o bajo el alegato de que sus padres debían una cantidad de dinero de la mensualidad del colegio. Ante esa situación, ellos me consultan y yo les explico que hay una violación a varios derechos fundamentales del menor y entonces me contratan, yo me acerco al colegio y le hago la advertencia de que deben entregar los documentos de manera pacífica. El colegio no entendió y no lo aceptó. Como era de esperarse, nosotros procedimos, como manda la ley, mediante un recurso de amparo, basándonos en el derecho a la educación que tenía la menor y también lo que tiene que ver con el derecho que tiene el niño, de manera principal, el interés superior del niño. Cuando fuimos al tribunal, no había ni siquiera que discutirlo. El tribunal inmediatamente ordenó la entrega inmediata de los documentos por violación a derecho fundamental. Eso es gracias al avance que hemos tenido a través del derecho. Y entonces le hago esa anécdota porque aquí se aplicaría lo mismo. Yo estuve revisando precisamente cuando vi el tema de hoy, la sentencia 0788 del año 2024 del Tribunal Constitucional. Y esta es una sentencia que tiene 168 páginas, digna de leer.
una maravilla del derecho. Y aquí se establece claramente y se deja claro que una candidatura independiente es un derecho del ciudadano y que forma parte del sistema democrático de la República Dominicana. Incluso ellos hacen acá la parte histórica y hablan, lo voy a citar para que ellos establecen acá que las candidaturas independientes vienen desde el año 1926 y luego otra modificación en el año 1962. Y luego otra modificación en el año 1997. Y así sucesivamente las candidaturas independientes siempre han existido como parte del sistema democrático dominicano. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando se dio la última modificación, ahora en el año 2023, introducen una modificación en el artículo 156 y 157 de la ley, donde se obliga al candidato independiente a estar afiliado a una organización política. Y el Tribunal Constitucional le dice, no tiene sentido. Claro. Cuando le pasaron el test de la razonabilidad, no lo superó. Y entonces dice el Tribunal Constitucional, si una candidatura es independiente, no la puedes condicionar a que esté dependiente de un partido o de una agrupación política. Y entonces elimina esos dos artículos y los manipula. El Tribunal Constitucional tiene la potestad de emitir, primero, eliminar del sistema jurídico artículos que choquen contra la Constitución, que colidan con la Constitución, pero también tiene la potestad de emitir sentencias interpretativas, es decir, ese artículo lo vamos a interpretar de la siguiente manera y dice cómo se debe interpretar, pero también tiene la potestad de emitir sentencias manipulativas, es decir, que puede manipular el contenido, ahí medio que parecería el Congreso, ¿verdad? Pero bien, la ley se lo permite y es una ley especial. Y entonces dice el Tribunal Constitucional, en esta ocasión voy a emitir una sentencia manipulativa para que se lea de esta manera, y manipuló el contenido de esos dos artículos. ¿Y qué dice? ¿A qué condiciona la candidatura? Lo voy a establecer acá. Dice el Tribunal Constitucional sobre los requisitos. Artículo 157 ya manipulado por el Tribunal Constitucional. Requisitos, candidaturas independientes. Artículo 157. Para sustentar candidaturas independientes para la presidencia de la República se requiere presentar ante la Junta Central Electoral una organización directiva. Es decir, Yerjan no puede ir solo, como que Yerjan quiere ser presidente y él va solo. No. Tiene que presentar, según el Tribunal Constitucional, una organización directiva. Es decir, yo le digo, Pedro, ¿tú me quieres acompañar en mi proyecto? Sí, venga, deme su cédula. El camarógrafo acá, deme su cédula. Amado, ¿me quiere acompañar? Sí, ve. Entonces hacemos lo que es una organización directiva y además también presentar un proyecto de gobierno. A eso es lo único que está limitado según el Tribunal Constitucional. Entonces, en el derecho, me parece que el presidente no debería promulgar esa ley. Yo creo que el presidente, cuando le llegue, la va, ¿verdad?, a objetar, le va a decir que no, dejen eso para allá, porque eso obviamente le va a traer al presidente una mancha indeleble, que es la de intentar lacerar el sistema democrático, porque cualquier persona, de acuerdo a la Constitución, puede acceder a ser candidato sin la necesidad de pertenecer a un partido político. ¿Qué sí dice el Tribunal Constitucional? Que el legislador puede, ¿verdad?, organizar esa participación. En el año 1926, ¿cuál era la condición? Tú tenías que hacer una instancia motivada al órgano, en este caso la Junta Central Electoral, y también tener 2.000 votos, 2.000 firmas, que era tu plataforma. Mira, ellos me apoyan, y entonces en base a eso tú podías participar. Ahora no. Entonces, por eso yo digo que este intento creo que de Rogelio Henao, es un intento de lacerar la democracia dominicana. Ciertamente hay que analizar cuál sería la modalidad de participación de los ciudadanos, cuáles serían los requisitos que sean mínimos y que no estén supeditados a una organización política, ni accidental ni temporal. De manera que yo considero que esto
cuando llegue a mano del presidente, porque me imagino que los senadores también lo van a aprobar, la mayoría, porque son PRMistas y aquí es lo que diga el partido y no lo que piense cada uno, pero yo creo que el presidente lo va a objetar. Bueno. Lo va a observar por el hecho de que eso a quien le caería sería él y eso va a provocar una reacción social de molestia de gente que quiere participar en el proceso electoral. Mira, hay dos cosas ahí. Hay dos cosas. Primero, el tribunal, hay una teoría en materia constitucional que se llama teoría contramayoritaria. La teoría contramayoritaria es una suerte de construcción intelectual, ¿no? Teórica, que explica o intenta explicar las razones por las que 13 individuos o 9 individuos, dependiendo del número de jueces que tenga el Tribunal Constitucional que sea, pueden cambiar lo que hizo el soberano. O sea, eso es lo que intenta explicar esa teoría y, por supuesto, los teóricos que abrazan y bueno, todo el mundo está de acuerdo con que eso es así porque todo el mundo está de acuerdo con la existencia de un tribunal constitucional en cualquier parte del mundo y en la República Dominicana con más razón. Entonces, lo que la tesis o el refrán que se ha puesto de manifiesto es que la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Es decir, independientemente de eso, el único que puede interpretar la Constitución con un cierto nivel más allá de solamente decir o interpretar a la letra es el Tribunal Constitucional y eso está admitido teórica y dogmáticamente desde el punto de vista constitucional, sobre todo con esta teoría de la teoría contramayoritaria. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que antes, como dijo aquí Yerjan hace un momento, habían candidaturas independientes todo el tiempo y nadie se preocupaba. Ahora, ¿por qué hay una cierta preocupación ahora? Porque ya las candidaturas tienen un nivel de cobro pecuniario al Estado. Se presume que una candidatura independiente debiera de recibir una cantidad de dinero para desarrollar como lo hacen los partidos, porque independientemente de todo, son candidaturas. Son candidaturas. Y en un mundo como el mundo actual, donde los partidos políticos están desacreditados totalmente, donde el tema partidario ha ido en declive y eso ha provocado en Europa sobre todo el hecho de que la gente se reúna en pequeñas organizaciones para hacer actividades políticas y presentar candidaturas. O sea, muchos de esos nombres que nosotros vemos acá como Alianza País, Marcha Verde y todas esas instituciones que uno ve políticas que surgen, que no son políticas según ellos directamente, pero todas tienen un ribete político, por supuesto. Son básicamente o vienen básicamente de experiencia que se ha tenido en lugares como España, en lugares como Italia, sobre todo en Europa, donde se ha desarrollado hace ya muchos años una teoría política llamada la tercera ola. O sea, después de los partidos, entonces vamos a probar a ver si la ciudadanía puede. Indudablemente que la Constitución de la República puede decir una cosa, pero el Tribunal Constitucional en una decisión que se aplica erga omnes o a todo el mundo, que todas las instituciones públicas y privadas están en la obligación de cumplir, pues se pronunció en decisiones donde admite
la posibilidad de que usted presente una candidatura independiente. Y eso tiene que ver básicamente con el tema de la democracia. Eso tiene que ver con el tema de la igualdad. Yo no estoy obligado, eso tiene que ver con el tema de la libertad de asociación. Son muchos los artículos que están involucrados en esta situación que se ha venido presentando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de dinosaurios, sobre todo que se han pasado la vida viviendo de su actividad, de su condición de legislador, como el caso de Rogelio Genao, que yo creo que no da un golpe hace muchísimos años ni de karate. Se dedica básicamente a la política y de la política vive, y vive muy bien. Y que creen que eso es un patrimonio, exacto, eso fue una herencia que le dejó su padre, sus abuelos. Exactamente. ¿Por qué tú crees esa dicotomía que hay de que un legislador con un periodo o dos saca una pensión del Estado para vivir el resto de su vida y también quiere que se la dejen a su mujer o a sus hijos cuando se mueran? Sí. Y aquí hay gente, profesores, aquí hay enfermeras, aquí hay médicos que se han pasado la vida sirviéndole a la nación a través de sus profesiones respectivas y al final ya enfermo, viejo, cansado, se van para su casa con una pensión de 12,000 pesos mensual. Después de haberle dado años de trabajo, dedicación, de haber incluso abandonado su familia, de haber puesto primero el trabajo antes que la familia y se van para su casa con 12,000 pesos de pensión. O sea, ese desequilibrio que se da en el Estado Dominicano, algún día tiene que terminar. Y ojalá que no sea mediante un mecanismo de fuerza que termine, porque la verdad que aquí hay muchas injusticias en el manejo, sobre todo en el manejo público. Yo espero que el consultor jurídico, que no es un político partidista, sino un funcionario que ha sido funcionario de la justicia y un abogado de un ejercicio pulcro, pueda aconsejarle al presidente que esa ley no conviene. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Vamos a continuar. Adelante con el tema. Miren, nosotros, este es un tema que viene hace tiempo dilucidándose en el debate político nacional y de hecho es un tema de gran relevancia por la forma en la que puede impactar en el sistema de partidos de nuestro país y todo lo que tiene que ver con la representación pública. Tenemos evidentemente diferentes posiciones muy marcadas, quienes no están de acuerdo a que sea posible las candidaturas independientes, esa posibilidad que pueda tener un ciudadano de aspirar a la presidencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea básicamente? ¿Cuáles son los argumentos del Congreso? Que casi a unanimidad dicen no estar pues de acuerdo a que un ciudadano dominicano tenga la posibilidad de ser candidato. Hablan de la cantidad de ciudadanos o el control de las personas que se podrían ir a inscribir en este proceso, aunque obviamente todo se busca regular o se le da la forma adecuada si se decide hacer. El tema de la estructura política, cómo funcionarían. Otros aspectos que plantean los congresistas es esto que tiene que ver con continuar con los partidos políticos como la base de la democracia y qué es lo que ha funcionado. Plantea que en algunos países esto no ha servido o no ha resultado del todo. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, pues nosotros nos planteamos como ciudadanos la posibilidad o el deseo que tenga una persona que no pertenezca a una organización política y que sencillamente desee representar o que sea elegido por la ciudadanía y que no esté vinculado a una organización política de las actuales. Se le elimina, se le borra toda esa posibilidad de participación ciudadana, que esto es como la base de las posiciones que estamos nosotros observando. Algunos de los aspectos y la Junta como órgano rector, que en un momento pues ya
estuvo adecuando las condiciones para que esto fuera posible. Pienso que de darse, de que se apruebe, llegue a un punto final en que tengamos nosotros la posibilidad de que en la República Dominicana hayan candidaturas independientes, pues sencillamente es darle la forma. ¿Cuántos partidos tenemos nosotros inscritos ahora para el proceso electoral? Habla más de 300. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de ordenamiento de lo que se decida, en este caso, es lo que daría un resultado final positivo. Si se decide que podamos nosotros tener en la República Dominicana candidaturas independientes de ciudadanos en pleno ejercicio de su derecho, pues sencillamente es darle la forma adecuada. Y si no se decide, entonces estaría o quedaría el debate no de enfrentar, no sé si es la forma adecuada de decirlo, al Tribunal Constitucional, sino sencillamente aceptada la posición de la mayoría en ese Congreso de la eliminación. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista jurídico? Me parece que ustedes hablaban sobre esto y sería importante continuar profundizando. Desde el punto de vista jurídico, que el tribunal, bueno, Amado, tú hablabas de esto, el Tribunal Superior te dice y elimina todas las trabas que existían para que podamos ser cualquier ciudadano dominicano. Usted que me está viendo, si tiene buenos deseos de representar a la ciudadanía dominicana, si el pueblo lo elige, si tiene los recursos para su proyecto político, lo que sea que a usted le permita y que el tribunal eliminó todo esto, entonces sencillamente se le eliminaría esa posibilidad. Aquí habemos muchas personas que no queremos estar o pertenecer a organizaciones políticas como tal. Ok, y una pregunta. ¿Tú crees que para un ciudadano que se respete mínimamente, que quisiera participar en la política, no lo detendría el hecho de que los partidos políticos han estado minados por el narcotráfico? Repite, por favor, que un ciudadano... Un ciudadano que sienta respeto por su propia dignidad, por Sí. su nombre, por su impronta, por su vida, lo que ha sido su vida, que decida ir a la política, decida o piense que puede hacer un buen trabajo como alcalde, como regidor, como diputado, lo que sea. ¿No crees tú que el hecho de lo que ha estado pasando con los partidos políticos que han estado minados por el narcotráfico, todo en una mayor o menor medida, no será eso un freno para poder, digamos, aportar a la ciudadanía? Definitivamente, definitivamente. Eso, ahí era que iba... Y la Ok. contraparte, Carolina, es, no hemos visto cómo se han manipulado candidaturas dentro de los partidos para que no salgan, producto de que no le convienen a la cúspide de ese partido o a la presidencia de ese partido o a la secretaría general de ese partido. Totalmente. Han pasado muchísimas Que veces. es lo que supuestamente se ha entendido que ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana en sus internas. El tema de maniar, Sí, manipular. manipular esos Maniatar. procesos, maniatar, sí. esos procesos internos. Pero eso es un tema de la organización política como tal, pero refleja claramente eso que tú dices. No, pero ahí dentro hay un tema que es el derecho de elegir y ser elegido. Sí. ¿Tú ves? O sea, Sí. que no se está cumpliendo. No en se esos casos cumplió, de que- claro, y de alguna manera, pues, causa una situación a la elección adecuada, que al final la persona elegida de manera correcta dentro de esa organización es la que va a representar. Entonces, una mala ejecución interna de una organización afecta de manera directa a la ciudadanía, porque si en esas internas de una organización sean abiertas o cerradas, y la persona elegida es, por ejemplo, la que decidió Danilo Medina, por poner un ejemplo, valga la redundancia, pues sencillamente no está haciendo una representación ni de su organización política ni de la ciudadanía. Por ende, no ha habido una elección adecuada y democrática, afectando la democracia en sentido general de la nación, aunque sea de una organización política. Porque el rol de los partidos es fundamental en nuestro país y en los países democráticos, a través de sus elecciones transparentes, que es lo que ha venido denunciando Abel Martínez. Tomamos el caso del Partido de la Liberación Dominicana como ejemplo, pero bien, saliéndonos de ahí. Sabemos nosotros que
gente seria, gente honesta, que está a veces en los partidos políticos de una forma tranquila, sin estar activos, se quedan de lado por todo esto que tú citabas, Amado. Nosotros vemos candidatos buenos en organizaciones políticas, posiblemente buenos, ¿verdad? Pues los escuchamos y vemos sus accionarios y su currículum. ¿Y qué han dicho? Nos lo han dicho a nosotros aquí. Es que yo no puedo ser el candidato presidencial sin las reglas claras. Yo voy a ser candidato presidencial a poner mi figura, mi proyecto, sin que se me diga cómo es que se va a manejar internamente en esa organización política. Pero lo pueden hacer de manera independiente. Sí, ese es Por el ejemplo, tema. como es el caso de Abel, él perfectamente puede salir del PLD y hacerlo de manera independiente. Por eso estamos Va a poniendo, sacar como 3 votos. estamos poniendo Sí, sobre porque la base. también quieren, tú sabes, ellos quieren ser demasiado graciosos. ¿Por qué no se separa o hace una organización política o se va de manera independiente? Porque sabe que hay una estructura ahí que lo va a proteger. Entonces, esa es la base y son todas las aristas que estamos planteando acá sobre cómo incide el hecho de que podamos tener candidaturas independientes o que sencillamente se eliminen. Si bien es cierto que él tiene esa posibilidad de que pues se pueda ir de forma independiente, también es cierto que los procesos internos, y en el caso de Abel ni aplica, porque cuando él fue elegido por las consultas, él se quedó tranquilo. Ahora no le funciona este mecanismo, es una cosa totalmente incoherente de su parte. Entonces, el caso de Abel no aplica, pero fuera parte de este, por cómo se ha manejado cuando le convenía y ahora que no le conviene. Entonces, fuera parte de eso, los partidos políticos deben de manejar sus procesos internos de manera transparente. Al final, son organizaciones que se supone a la sociedad y tienen un compromiso obligatorio, pues a través de esa compensación y de todos esos beneficios que reciben, tienen una cuota de responsabilidad enorme y de obligación con la ciudadanía. Son miles de millones que reciben. Miren, es importante destacar, yo decía ahorita que ese proyecto de Rogelio Henao, que lo que busca es, ¿verdad?, lacerar ese derecho a la participación electiva de un ciudadano común y corriente, y es cierto, por ejemplo, yo si estuviera interesado, Amado, y tú también, Carolina, en ser, qué sé yo, regidor, que no lo sería, el día que yo aspire a una posición, denme un palo. Pero si quisiera hacerlo, debería tener el derecho y la puerta abierta para no hacerlo con ningún partido político, precisamente por lo que tú has dicho, porque quizás hay gente ahí con la que tú no te sientes identificado, porque quizás hay una mancha de corrupción, porque quizás hay una mancha de narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Decía ahorita que el presidente está compelido a observar esta ley y a no promulgarla, porque de lo contrario va a ser el propio Tribunal Constitucional que la va a derribar. La va a derribar porque ustedes pueden estar seguros que para que inmediatamente se promulgue estamos nosotros en el tribunal y otros abogados depositando un recurso de una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque una ley que elimine las candidaturas independientes que vienen en la República Dominicana desde 1926, oigan, cuando ni siquiera había derecho en este país, cuando el derecho prácticamente no existía, sería un retroceso enorme para la República Dominicana desde el punto de vista del derecho a participar y a ser elegido o a ser elegible. Entonces yo considero que el presidente, cuando le llegue este adefesio, si es que pasa, ¿verdad?, que no debería pasar, luego de una reflexión profunda, si los legisladores leen esta sentencia, establecerían que no, que hay que dejar eso así tranquilo. Y, obviamente, poner unos requisitos, que fue lo que estableció el Tribunal Constitucional, una junta directiva, para que no es un partido, solamente una junta directiva. Por eso yo creo que el presidente no la va a promulgar. Y si la promulga, está condenado a sufrir una posible derrota en el Tribunal Constitucional ante una posible o varias acciones de inconstitucionalidad que puedan ser elevadas contra la ley.